fulminante paro cardíaco acabó con la vida de este joven de 21 años, cuando motivado por una película erótica se masturbaba aprovechando que estaba solo en la cabina de internet donde laboraba en pleno centro de Chiclayo. David Joel García Valle fue hallado esta mañana por su compañero de trabajo con los pantalones en las rodillas. Sentado ahí con el pantalón hasta acá, mirando la computadora boca abierta. La policía que llegó hasta el lugar comercial pudo comprobar que la computadora estaba prendida y en la pantalla se podía ver imágenes de contenido erótico. Trascendió que la víctima vivía solo y laboraba desde hace 3 años en la cabina de internet, donde también hacía las veces de guardián. Sus restos fueron trasladados a la morgue de Chiclayo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Edwin Jiménez con ustedes de nuevo con un tema de la vida real que nos está afectando, señores. En silencio como un cáncer, pero está afectando. Aquí voy a hablar de varias cosas que son muy importantes. Yo no pensaba hablar de este tema. Recientemente hablé y pensaba hacer otras cosas, pero de nuevo surgió la necesidad de hablar de esto. Porque por estar callado, por no decir la verdad, como yo dije muchas veces, nosotros estamos siendo negligentes, estamos dejando que personas se pierdan en el pecado. Y el silencio, señores, no siempre conviene, no siempre es bueno. Por eso Dios da sabiduría para saber cuándo hablar, qué hablar, cómo hablar. Porque esto es una ciencia divina. No todos tenemos la ciencia, porque para hablar hay que tener un tono que tenga melodía, como los instrumentos, que suenen en armonía, armonioso. Porque un instrumento mal tocado suena feo. Por eso las orquestas se preparan muy bien para poder sonar en armonía. Entonces muchas veces, como seres humanos imperfectos que somos, sonamos mal, fuera de tono. Y a veces lo que comunicamos, lo que decimos o lo que corregimos no sale bien. En vez de arreglar, dañamos, afectamos, dañamos. Y por eso hay tanta enemistad, hay tanta desunión entre hermanos, familia, amigos en la iglesia. Por eso, porque nuestra voz, nuestro sonido de voz no es el tono a veces recomendado por Dios para decir las cosas. Y la gente cree que porque uno dice la verdad y como las dice, está bien. Todo está bien porque usted está hablando la verdad. Lamentablemente, hermano, no es así. Hay un tema muy grande que una vez yo tuve que hacerlo en varios párrafos, varios capítulos, porque es tan largo que habla del uso correcto de la voz. Y nosotros carecemos del uso correcto de la voz. Es una ciencia divina y eso viene de Dios. Y lamentablemente no todos tenemos ese don. Bueno, por eso quiero hablarle de este tema, que es la masturbación, que está haciendo tanto daño en silencio y ha hecho mucho daño. Señor, yo estaba mirando una información de tiempo de los romanos, de los egipcios. Habían prácticas muy feas que hasta yo tuve que empaparme más de eso, porque muchos de nosotros desconocemos de la historia, de por qué el mundo es lo que es y las cosas que han sucedido y por qué hay tanto pecado muchas veces. Los egipcios eran personas muy perversas y luego los romanos se permitieron más, había mucha homosexualidad, muchas prácticas que no eran sanas, que no eran correctas. Y de ahí es que viene toda esta inmoralidad que hoy en día la llamamos grande, que wow, que esto estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, señores, y esos tiempos existían. Lo que pasa es que nosotros, como siempre fuimos poniendo cortinas a las cosas, no hablamos, pero algunas veces la practicamos, porque así que somos a veces hipócritas también. Hablamos y criticamos del mundo, las cosas que están sucediendo en el mundo, pero muchas veces en nuestra intimidad, en nuestros hogares, practicamos cosas pecaminosas. Entonces, este tema me llama mucho la atención porque como los padres nuestros no nos hablaron de eso, a ellos tampoco. Y a ellos, de los padres de nuestros padres tampoco. Y así seguimos la corriente hasta la fecha, que seguimos ocultando la verdad. No hablamos de las cosas dañinas, las cosas perjudiciales, las cosas tabú, que la gente le tiene miedo porque es tan difícil, nos da vergüenza. Señora, hay muchas prácticas que muchas personas la practican y nosotros no queremos hablar de eso por miedo y nos da vergüenza. Todas esas cosas van a caer sobre nosotros por el miedo y la vergüenza.
porque Dios no va a enjuiciar por eso, por no decirle la verdad a la gente cuando se la tenemos que decir. Por ejemplo, este tema volvió de nuevo a mi pensamiento, porque el día de ayer estábamos conversando con una persona, con un amigo, entre varios, entonces estábamos hablando de estos temas. Y caímos en este tema y él mencionó su propio caso. Y él es cristiano ahora, él pertenece a una organización cristiana y me estaba hablando que justamente él me decía que a la edad como de 13 años, él entró en esta práctica y dice que se había convertido en un vicio. Y dice, ¿cómo llegó eso? Dicen, pues recuérdense que en aquel tiempo, sobre todo los que vivíamos así en los campos, que él nació en un campo, en un campo. Dice, ¿cómo llegó esa situación a su vida, esa desgracia de la masturbación? Dice que en ese tiempo eran los que viajaban de Estados Unidos y traían revistas. Entonces, él parece que volvió a una persona que vino de Estados Unidos, le regaló esa revista. Y ahí se inició ese vicio. Y dice que si no hubiese sido por su abuela, que encuentra esa revista limpiando la casa en uno de esos gaveteros, ahí fue que ella se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. Lo bueno que ella hizo lo correcto, no le peleó, sino que lo llamó aparte y empezó a hablarle de ese tema. Y le habló de cómo le iba a afectar en su vida matrimonial, en el futuro, entre otras cosas. Y dice que por esa conversación que tuvo su abuela, pues las cosas cambiaron. O sea, no llegué a hablar más detalles de eso, no sé si fue que lo paró rotundamente, pero dice que las cosas cambiaron. Y dice que eso se volvió un hábito que muchas personas creen que es, ejemplo, sucede hoy y pasan días y días. No, cuando un joven entra en este vicio en la adolescencia, en la pubertad, eso se convierte como en un asunto de placer, es como comer. Entonces tiene uno y espera unos minutos y vuelve y continúa y pueden pasar 2 y 3 veces o varias veces en el día o puede suceder el otro día. Entonces el joven se está autodestruyendo, sus hormonas se están destruyendo, su cerebro se está destruyendo. Y luego que si está mirando, por ejemplo, revistas, que en ese tiempo eran las revistas, lo más común, más para los muchachos así de campo, de pueblo. Y antes de continuar diciéndoles sobre este tema, vamos a remontarnos a 1956, cuando se inventó el primer VCR, que es Video Cassette Recorder, o sea, sistema de video de grabación, que se inició en los canales de televisión para grabar los programas. Miren el tamaño que eso tenía, que parecía un tamaño de un piano. Eso era una grabadora de videocassette, que popularmente nosotros le decíamos VCR. Entonces, ese fue el primero, pero eso solamente se usaba en estudios de televisión. En el año 1975, Sony creó el primer video cassette grabadora para el hogar. Fue Sony la primera que creó ese aparato, que por un lado fue de bendición porque podíamos tener en el hogar grabaciones de los programas que quizás eran para nosotros de beneficio, y también estaban los que podíamos, o aquellos que en aquel entonces podían grabar con una videocámara y poder reproducir en sus hogares esas grabaciones en cassette. Bien, dicho esto, ahora vamos a hablar de por qué tuve que mencionar esto, porque ya mucha gente se le ha olvidado sobre este tema de los videos cassette, que fue, yo digo, uno de los que contribuyó mucho al incremento de la pornografía. ¿Por qué? Porque debido a que existían estos videos cassette y se podían ver películas, entonces en aquel tiempo, en los años 80, era muy popular ir rentar un video cassette, y cuando usted rentaba, usted se lo llevaba para su casa varios días. Entonces, recuerdo que en aquellos tiempos, aunque los niños, los jóvenes, adolescentes no podían rentar películas para adultos, lo que se hacía era que un adulto la rentaba
Entonces, por vía de esa persona que tenía mayoría de edad, entonces prestaba el cassette, o si no lo prestaba, simplemente lo rentaba y se quedaban con él en la casa. Pero mucho de lo que hacían era que lo copiaban. Rentaban esas películas, lo copiaban y se la pasaba a un amigo, y un amigo la copiaba y se la pasaba a otro amigo. ¿Cómo se lograba eso? Muchas veces en el hogar no habían dos VCR, dos videograbadoras, entonces lo que hacía es que un amigo o alguien le prestaba uno y entonces lo ponían uno encima de otro y se copiaban esa película. Y recuerdo muy bien que en aquel tiempo los muchachos lo que hacían era que llevaban esas películas a la escuela, se la prestaban a un amigo, ese amigo duraba varios días con ella, sea que la copiara o no, pero la usaban. ¿Y para qué ustedes creen que la usaban? Para masturbación. Entonces, esto fue lo que incrementó, porque las revistas ya existían hace muchos años. Muchos años. Entonces, ese fue el método que dio inicio realmente al incremento de la masturbación por vía de la pornografía, por vía de las revistas. Pero cuando surgió este sistema ya más visual, porque ya tú podías ver realmente el acto de todas las cosas, los movimientos, entonces eso fue lo que incrementó que en muchos lugares habían muchos videoclubes para rentar películas. Y eso hizo mucho daño. En mi época, recuerdo yo, que era muy raro un joven que no tuviera un cassette de esto, de película pornográfica. En los años 80 era muy popular ir rentar un videocassette y cuando usted rentaba, usted se lo llevaba para su casa varios días. Entonces, recuerdo que en aquellos tiempos, aunque los niños, los jóvenes, adolescentes no podían rentar películas para adultos, lo que se hacía era que un adulto la rentaba. Entonces, por vía de esa persona que tenía mayoría de edad, entonces prestaba el cassette, o si no lo prestaba, simplemente lo rentaba y se quedaban con él en la casa. Pero mucho de lo que hacían era que lo copiaban. Rentaban esas películas, lo copiaban y se la pasaba a un amigo, y un amigo la copiaba y se la pasaba a otro amigo. ¿Cómo se lograba eso? Muchas veces en el hogar no habían dos VCR, dos videograbadoras, entonces lo que hacía es que un amigo o alguien le prestaba uno y entonces lo ponían uno encima de otro y se copiaban esa película. Y recuerdo muy bien que en aquel tiempo los muchachos lo que hacían era que llevaban esas películas a la escuela, se la prestaban a un amigo, ese amigo duraba varios días con ella, sea que la copiara o no, pero la usaban. ¿Y para qué ustedes creen que la usaban? Para masturbación. Entonces, esto fue lo que incrementó, porque las revistas ya existían hace muchos años. Muchos años. Entonces, ese fue el método que dio inicio realmente al incremento de la masturbación por vía de la pornografía, por vía de las revistas. Pero cuando surgió este sistema ya más visual, porque ya tú podías ver realmente el acto de todas las cosas, los movimientos, entonces eso fue lo que incrementó que en muchos lugares habían muchos videoclubes para rentar películas. Y eso hizo mucho daño. En mi época, recuerdo yo, que era muy raro un joven que no tuviera un cassette de esto, de película pornográfica. Y en mi escuela, recuerdo que siempre yo me topaba con alguien que tenía uno de esos cassettes. Y eso era como un relajo. Y inclusive hace un tiempo hicimos una reunión de amigos de aquellos tiempos y hablamos de ese tema y muchos se reían de eso, de que quién no pasó por esa etapa. Lamentablemente, la mayoría excedían el vicio. O sea, se pasaban, abusaban de eso, de que se hacía como simplemente como un asunto de autosatisfacción, pero como sin tener, sí, como que no se piensa en un riesgo de hacerse daño, porque también eso debilita al ser humano, las energías, le afecta a todo el sistema fisiológico nuestro, le afecta cuando se abusa de eso. Y por eso que lamentablemente la mayoría de jóvenes caen en el abuso, porque no tienen realmente un conocimiento real del daño psicológico, fisiológico que produce esto. Y sobre todo porque si fuera una cosa como algo, como cuando viene un deseo y se trata de quitar el deseo,
y ya, pero no, es como la misma droga. Se usa y se usa y se usa. Entonces ahí es que viene el problema. Y que muchos de los padres no entienden eso, aparentemente. De que todo joven que entra a la adolescencia entra en esa etapa de un deseo sexual. Porque esa es la naturaleza humana. Pero si no se recibe información, si no se recibe educación, si no se le habla a tiempo de eso, o antes de que llegue ese día, el joven va a empezar a experimentar o si no lo siente, va a sentirse motivado por las conversaciones, como lo escuché yo, lo escucharon mis amigos y muchos otros lo han escuchado vía otros que comentan, que hablan de sus experiencias, de cosas que han hecho. Entonces viene el pensamiento y da curiosidad. Entonces la curiosidad, ¿dónde te lleva? A experimentar. Y el experimento te puede llevar al vicio. Y entonces de la forma incorrecta. Porque entonces entra en las revistas, entra en las películas. Y sobre todo hoy en día, que ya en aquel tiempo era un poco más limitado, donde el joven se masturbaba muchas veces, pero sin revistas, sin videocassette, porque ninguna de las dos la tenía. Pero ahora el acceso al internet triplica eso. A que cualquier persona, donde quiera que esté, puede estar viendo pornografía. Y por eso es que yo quise volver a hablar del tema. Cuando este caso de este amigo me habló de lo mismo. Y así es que está sucediendo. Y ha sucedido en el pasado que todo el mundo ha entrado en ese vicio de alguna manera. Porque es raro la persona que diga que no ha pasado por esa etapa de la masturbación. Sea niña, sea hombre. O un joven adolescente. Tanto las hembras como los varones han experimentado, la mayoría, y más en esta generación que es más perversa, que está más contaminada, me van a decir a mí que no saben de eso, que no están tocándose, que no están masturbándose. Señores, hay que ser realistas, hay que ser claro que por eso fue que murió Cristo, por la verdad, por decir la verdad. Y eso de estar simplemente restringiendo la verdad, de limitarse a decir cosas que hay que decir, lo único que son temas delicados, pero es la realidad, y mientras no se habla, entonces usted está en el camino incorrecto, se está autodestruyendo porque usted no conoce. Por ese me dijo el amigo mío que gracias a su abuela, pues él despertó y hizo conciencia, quizás se estaba autodestruyendo, estaba haciendo daño, abusando de eso, porque la gente no entiende, que la gente solamente piensa que es un placer y ya, y ahí termina. Eso ha dañado inclusive relaciones matrimoniales. Eso lleva a la eyaculación precoz, que muchos hombres padecemos de ese mal. De la eyaculación precoz, producto del deseo rápido de eyacular, entonces terminan rápido y cuando llega el acto, o sea, ya físicamente estando con una pareja, pues ahí incrementa el deseo y es peor. Por eso que la mayoría que padecen de ese problema no ha sido por algo de la naturaleza, no. Fue porque se inició a temprana edad en la masturbación. Y no solamente algo normal, como he dicho, porque si es un deseo, y se quita el deseo y ya, sino es que es compulsivo, es agresivo. Y eso es lo que lleva a muchos jóvenes realmente a entrar en este vicio que ya vemos, como el primer ejemplo que puse, cómo murió ese joven. Y vamos a ver otros casos de los cuales yo ya he recopilado algunos para que ustedes vean de que esto es algo serio y que si no se habla, que si no se educa a la juventud, lamentablemente van a seguir habiendo casos como estos. Por eso una psicóloga dominicana dice que inició en este tema de hablar de relaciones sexuales, de la masturbación, todas esas cosas que son importantes saber. Dice porque buscó, se orientó y salió a la calle a preguntar que qué programa le gustarían ver las personas, y una de las cosas que más carece este país es de información sexual. Entonces ella inició por eso, porque es verdad, este país no ofrece en canales de televisión orientación sexual. Y entonces por eso que hoy en día tanta gente está haciendo las cosas incorrectas y en pecado, porque no solamente hacer algo incorrecto o que se hace daño, sino que están haciendo cosas que son pecaminosas y que a Dios no le agrada. Y mientras callemos, mientras no digamos la verdad como debe de ser, la gente se sigue masturbando y viendo pornografía y haciendo pensamientos también.
no solamente viendo, sino que usted puede crearse pensamientos pecaminosos mientras se está masturbando, porque eso hay que ser sincero y claro. La masturbación no solamente lleva a que usted quiera quitarse un deseo o sentir un deseo, un placer, sino que usted tiene también que imaginarse cosas que no son reales para aumentar ese placer. ¿Y qué hace? Empieza a imaginarse estando con alguien que ni siquiera le pertenece a usted. Puede ser una amiga, una vecina, un artista, una imagen que vio en una televisión. Recuerdo que un conocido mío en Nueva York me decía que hasta cuando estaba mirando el show de Cristina, el famoso programa, decía que algunos comerciales que aprovechaba y veía algunas cosas en un comercial, que dice que hasta eso, con eso se motivaba él para masturbarse. Oigan lo serio de la situación. Y como eso no se habla, así hay muchos casos, muchísimos casos de cosas horribles que son provocadas por esta enfermedad, por este vicio, que la sierva del Señor, Elena G. de White, que habla mucho de este tema, le llama el vicio secreto, porque es algo secreto, se habla. Y por eso que en aquel tiempo ya existía y se abusaba de eso. Imagínense ahora es mucho peor. Y eso nunca va a acabar, porque primeramente está en el ser humano. Porque una cosa, como yo dije antes, es un deseo que llega natural, que eso es natural, por lo produce el cuerpo. Y otra es usted provocar un deseo, porque se pone a pensar, se pone a mirar cosas que no tiene que ver, o a desear cosas que no debe desear y le crea ese deseo, o tocándose. Porque si usted no se toca, no llega el deseo. Porque una cosa es que el deseo esté y usted se toque producto de un deseo y se quiere quitar eso de encima porque el deseo es no solamente un deseo, sino que es algo que molesta. Por eso la gente lo hace, porque se convierte también en una molestia. Y necesitan desahogarse y quitarse eso de encima. Otro caso que no había hablado, pero lo voy a hablar para que ustedes entiendan de lo serio que es esta situación y que nosotros necesitamos hacer algo para ayudar o para ayudar a nosotros mismos. Porque no solamente decir que alguien uno puede estar en esa situación y necesita ayuda. Y recuerdo que hace un tiempo estuvimos en un lugar porque teníamos que ir a otro lugar y fuimos varios y dormimos en ese lugar. Y uno de los que andaban con nosotros, de ese grupo, me contó que fue testigo de que una persona que es hijo de un hermano nuestro, de nuestra iglesia, estaba en la madrugada masturbándose viendo pornografía en un celular. Y yo digo, wow, o es que están en el vicio, o fue que la ansiedad era tan grande que ni siquiera respetó, porque una cosa es usted estar íntimamente en un lugar solo. Yo digo, ¿cómo una persona se va a arriesgar que alguien lo pueda mirar? Parece que se le conectó de verdad o pensó como que él estaba solo, no sé. Y yo me sentí mal porque en el lugar que estaba, no era o sea, tenía que haber respetado el lugar. Y también me sorprendió porque, bueno, es que imagínate, joven al fin y uno a veces solamente porque vemos por fuera uno piensa que quizás no. Bueno, pero es que es una necesidad fisiológica que lo entendemos, pero ya mirar pornografía también es una cosa que en el lugar donde estaba mirando, que yo dije, wow, pero no respetó. Y así, señores, que muchas personas que nosotros pensamos que no participan de estas cosas pecaminosas, están metidos y nosotros nos da miedo. Yo hasta tengo que pensar lo que voy a decir, porque yo sé que muchos que me siguen son personas muy dedicadas y que no son quizás personas que han estado expuestos a cosas de estos temas o no han escuchado mucho de la realidad de la vida y como que le llegan fuerte a veces las cosas que uno tiene que presentar, es decir, y miren que yo soy suave con los temas que presento. Si yo realmente le presentara las cosas más crudas que he visto, que sé, y de las que aparecen aquí en
las redes, pues ustedes se desmayarían. Entonces estamos tratando de llevar las cosas de una forma informativa, educativa, que aprendamos y actuemos. No da más solamente escuchar y digamos, wow, es que tenemos que hacer algo, puede ser por nosotros mismos o por nuestros hijos o de un amigo. Uno no sabe. Estos temas se tienen que hablar, hay que educar, hay que enseñar. Y sobre todo los padres que caemos lamentablemente, en la cultura, en la tradición. Mi papá y mi mamá nunca me hablaron de eso. Yo tampoco le hablo a mis hijos de eso. Cuando los hijos vayan creciendo, caen en el pecado, en el vicio, crecen, tienen hijos y hacen lo mismo. Y vamos entonces a seguir así con este asunto cultural, de no hablar de la masturbación porque es vergonzoso, porque da pena, porque se siente feo. Porque, señores, la misma sierva del Señor, Elena G. de White, para que los que no han leído, porque muchas veces nosotros no nos quedamos leyendo los mismos libros. Y estos temas de la sexualidad es muy importante. Habla del matrimonio y de los hijos. Y ella decía que el Señor le presentó en visión a un hermano que estaba en ese vicio. Pero ese era un vicio terrible, que cayó hasta con problemas de salud por tanto masturbarse. Entonces le decía que no oraran por él, porque ella la invitaron a orar para que se restaurara su salud. Y el Señor dijo que no, hasta que no se apartara del vicio, que no oraran por él. Y le dijera su pecado y ella le habló. Y el Señor se lo presentó visualmente. El Señor podía haber mandado un ángel, o él mismo, haberle dicho, no ore por fulano de tal, que él está en el vicio secreto. No, él se lo presentó como si fuera una película, lo que él estaba haciendo. Yo imagino que en ese tiempo fue como un shock para ella, porque ella, más en aquellos tiempos donde la gente se cubría de bastante, que usted no veía ni siquiera los tobillos. Imagínense entonces presentar a una persona desnudo, masturbándose en el acto. Y yo digo, pero ahí es que yo entendí bien, que Dios, gracias a Dios, me iluminó en esa parte, de que nosotros tenemos que hablar a la gente así de claro. Que a veces queremos hacer dibujitos y disfrazando cosas porque un miedo y una cosa, por eso que la iglesia está como está. Y mucha gente en pecado, mucha gente en el recasamiento y violando los mandamientos, porque no da miedo, y nadie que decir nada, los pastores callados y todo el mundo pasando paño tibio. Si el Señor le presentó en esa época a una señora tan decente, tan espiritual, una cosa así, como en forma de película, imagino que otras más. Yo dije, no, con razón que uno tiene que... Imagínense yo presentando entonces imágenes así, crudas, para que la gente vea lo que hace el mundo y las prácticas feas de todas las... Mira, hay tantas cosas feas que hasta en YouTube han presentado casos de cosas de sexo, de tener relaciones sexuales en la calle, en los parques, que salen en cámaras de vigilancia. Como un joven también persigue a una joven, eso fue en el Perú, la persigue, va caminando detrás de ella, y cuando ella llega, mientras ella está tocando el timbre, el tipo, el joven, se está masturbando. O sea, parece que es un maniático, que ni siquiera, ¿sabes? Porque si por lo menos ella estuviera bañándose en bikini, no, ella simplemente viene normal, caminando como una persona común y corriente, toca el timbre en esa casa, porque se ve, porque la cámara está montada afuera, y el tipo se está masturbando detrás de ella, y ella no se percata nada. Imagínense, un tipo normal viene detrás de ti caminando, pero el tipo viene, parece como es un enfermo, porque en el tiempo que ella esperó que le abrieran la puerta, que fue como un minuto y algo, en ese tiempo él terminó. Entonces, eso salió en YouTube. Son cámaras que se encargan de vigilar y salen en esa grabación, entonces la publican para que se cuiden o para arrestar a esos maniáticos, que son muchísimos que han grabado. Ya yo dije, en el tren de Nueva York, de Inglaterra, gente públicamente teniendo relaciones sexuales ahí donde la gente camina. Y la gente caminando, y ellos yo no sé si estaban en droga o alcoholizados, gente de afuera en las calles también que lo han grabado así. Entonces, las cosas, señores, están bien mal. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer en nuestra parte, corregir, orientar, amonestar, decir las cosas como es, y más a los hijos, porque los hijos o están en el vicio de hace mucho tiempo o van a caer. Y hay que decírselo.
Así como usted habla de cualquier tema, tenemos que hablarlo como cualquier tema común y corriente. Esto no es para tener miedo, que un tabú y no sabe cómo entrarle. Hay que hablar todo lo que uno sabe, todo lo que le llega a un pensamiento para preguntar, porque hay que preguntarlo, porque si usted no lo hace, posiblemente otro ya lo hizo, otro lo está mal informando y lo está llevando por el mal camino. Aquí le voy a presentar algunos casos que han salido en las noticias sobre jóvenes que han excedido ese vicio y se interna a joven por masturbarse 32 veces con juegos eróticos de Batman. Se comenzó alrededor de la medianoche y se pasó toda la noche y madrugada haciendo secuencias de masturbación sin descansar al avanzar de nivel. Un hecho peculiar que conmocionó a los residentes de Jardines de la Cruz, al sur de Guadalajara, donde un joven de 21 años fue hospitalizado tras masturbarse 32 veces mientras jugaba el nuevo juego erótico de Batman, Bat Boys. Según informe, el muchacho había comenzado alrededor de la medianoche y se pasó toda la noche y la madrugada haciendo secuencias de masturbación sin descansar a medida que iba avanzando en el juego. Y como consecuencia, el joven sufrió una deshidratación severa. Aquí tenemos un caso que sucedió en la ciudad del Bronx. Eso fue en el año 2016. Pero a pesar de que fue triste por la muerte que fue provocada por esta autosatisfacción, pero lo triste fue saber que las personas lo encontraron en esa situación. Dice, un trabajador de un hospital muere mientras se masturbaba en su trabajo. Dice, un hombre fue encontrado parcialmente desvestido frente a un ordenador, o sea, una computadora que estaba reproduciendo porno en su trabajo, en el hospital del Bronx. Dice, la policía confirma que su muerte se produjo mientras se masturbaba. Imagínense, usted mientras está en un trabajo, en su hora del break, del lunch, y que usted entonces busca una computadora o un celular y imagínense. Dice, eso ocurrió la semana pasada en el hospital North Central del Bronx, en Nueva York, y un trabajador del centro de 48 años de edad fue encontrado muerto el pasado martes por la mañana por un compañero en una sala remota del edificio. El fallecido estaba parcialmente desvestido junto a una pantalla que reproducía el video pornográfico según los medios locales. Entonces imagínense que lo encuentren en esa situación. Primero, morir en pecado, que es lo más horrible que le puede suceder a una persona que esté en esta tierra, y más si conoce de la palabra del Señor. Que él muera en esas condiciones y que lo encuentren en esa posición, en esa situación, y más reproduciendo videos y cosas así, que lo vio, sabe automáticamente lo que usted estaba haciendo. Entonces, imagínense lo horrible que puede ser eso. Entonces, si uno orienta a personas, a hijos, a seres humanos, amigos, personas de esta práctica, de que eso es algo que no es sano, que no es bueno, que no le agrada a Dios, que es pecado, que es un pecado que Dios aborrece. Entonces quizás muchas personas pueden reflexionar, como le pasó a ese amigo, que reflexionó cuando se le habló de ese tema y el daño que eso hace, tanto en lo personal como con relación con una futura esposa. Porque se ha dado el caso que muchas parejas se han divorciado o se han separado producto de la masturbación y la pornografía, porque entonces dejan de estar con la esposa o de complacerla por ellos autocomplacerse, porque prefieren mejor ver estas cosas que quizá le provocan más deseo, o no sé, pues hay personas también que simplemente son adictos, aunque la esposa lo complazca, son adictos, porque muchas parejas dicen que todavía, aún siendo casados, practican el acto de la masturbación, siendo casados. Entonces, la cosa es más grave de lo que nos imaginamos. No solamente se limita a decir que los jóvenes, los muchachos que están experimentando en su juventud, no, las parejas casadas, tanto el hombre como la mujer, se masturban, aún siendo casados, y que aún, o sea, teniendo esa pareja, teniendo relaciones sexuales con su pareja, se masturban. Y algunos también ven pornografía, siendo casados. Eso le asusta. O sea, el tema de la masturbación y de la pornografía no es algo pequeño. No es solamente decir 2 o 3 cosas y ya, y ahí se acabó y se resolvió el problema. No. Esto es más profundo y hay que estudiar, hay que leer, aprender, educarse
y enseñarle a otras personas a entender de esta situación de la pornografía y de la masturbación. A pesar de que ya muchos han entrado en este vicio por años, todavía están a tiempo de retratarse de eso, de dejar ese vicio y de hacerlo comprender por qué es que no se debe hacer. No es solamente que es pecado, que es malo, no. Es explicarlo. Entonces hay que educarse, hay que aprender para poder enseñar. Y se encuentran desmayado a un joven por masturbarse en una habitación. Dice, un joven de 15 años se desmayó después de masturbarse en su habitación y fue encontrado por su madre, quien dio aviso a la Cruz Roja para que lo atendieran. El curioso caso se dio en la colonia de Las Fuentes de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. La madre menor, Esmeralda, al llegar a su casa dijo que encontró a su hijo totalmente desnudo, como yo dije, en el celular del menor con una página pornográfica abierta y no reaccionaba a sus llamados. El desmayo se produjo por hiperventilaciones y orgasmos, además de que no había una adecuada ventilación en su habitación, lo que hizo que sudara en exceso e incluso se deshidratara. Entonces me imagino que ese joven no se desmayó por una sola vez. Tiene que haber sido varias veces. Y quizá como el cuarto estaba muy cerrado, falta de oxígeno y el pobre deshidratado. Desafortunadamente, después de unas horas, el joven reaccionó sin tener ningún problema de salud y pidió disculpas a su madre por haberla preocupado. No solamente preocupado, es saber que este muchacho es pobre, quizás tenía tiempo ya en ese vicio. Porque cuando usted descubre a un hijo, no solamente en esta condición que se desmayó, sino que usted vaya y abra su cuarto y de repente lo encuentre en eso, es que cuando usted lo encuentra en eso, según la edad de él, imagínense, si él tenía 15, normalmente los jóvenes, porque a veces se dan casos que empiezan hasta más temprano, un joven empieza en esa actividad a los 13 en adelante, 13, dependiendo cómo se desarrolle, de 13 a 14 años. Entonces, si el joven tiene 15 años, pues posiblemente el vicio ya lo había empezado hace 2 años atrás, o 1 año, todo depende. Entonces es preocupante, muchachos, imagínense, si él se desmayó de esa manera, entonces las veces que lo ha hecho, que no se desmayó, pero se está autodestruyendo físicamente. Y peor todavía, un joven murió tras haberse masturbado 42 veces seguidas. Una tragedia conmocionó a los residentes de Rubiataba, en el interior de Goiás, en Brasil, donde un adolescente de 16 años murió luego de masturbarse 42 veces seguidas sin parar. Pocos días después del episodio ya salió en la web en honor al chico, imagínense. Qué honor, más desagradable. Vamos a continuar diciendo lo que dijo este artículo del año 26 de agosto del año 2011. Según esta información, este joven tenía 16 años y murió por masturbarse 42 veces seguidas. Según las autoridades, el muchacho había comenzado alrededor de la medianoche y se pasó la noche y la madrugada haciendo secuencias de masturbación sin descansar, terminando uno y empezando otro. Desde la madre del adolescente sospechaba de la compulsión de su hijo y era cada hora igual el resultado, siempre lo hacía. Yo ya había establecido llevarlo al médico porque lo que hacía no era normal, dijo la madre de este joven. En la escuela donde el adolescente asistía, los compañeros le hicieron un homenaje. Una de sus compañeras en una conversación dijo que el joven era tan compulsivo que siempre les pedía que en la madrugada se conectaran, el cual yo no entiendo cómo un joven va a exponer su cuerpo así, a todo el mundo lo viene, sus compañeros, a la cámara de la computadora para que lo observaran. Yo no entiendo qué mentalidad, porque normalmente el que practica eso lo hace en su intimidad, en su privacidad. Dice que en la computadora de este muchacho le encontraron cerca de 1 millón de videos eróticos. Quizás, no decir pornográficos, porque eróticos no solamente pueden ser videos así como semidesnudo o qué sé yo, pero 1 millón y 600.000 fotografías de mujeres desnudas y con poca ropa. Dice, el joven al parecer tenía quemaduras de 3er grado
en sus manos luego de la maratónica acción. Wow, quemaduras en las manos. Según cuentan sus amigos del barrio, le gustaba todo tipo de mujeres y las veía y se enfermaba. Gordas, flacas, altas, bajitas, estudiadas, empleadas de color, blancas, todas eran de su agrado. Lo que hacía que le dieran ganas de masturbarse. Apenas veía a una mujer se ponía como loco y era su debilidad. Dice que le quería hacer el amor y pasar largas horas en la intimidad, agregaron sus compañeros. Las autoridades de salud, la masturbación en los hombres es normal, dicen ellos, a cualquier edad. Lo que no es normal es la cantidad de veces que en su mayoría obedece a los estímulos que deja ver pornografía. Lo que yo siempre he dicho, todo lo que yo he dicho aquí está en este artículo. Cómo la pornografía ha contribuido a que estos muchachos caigan en esta desgracia y estén enfermos de la mente y también que estén abusando de sus órganos sexuales. Es un abuso, porque ya no es como he dicho antes, llega un deseo y ellos quieren simplemente sacar ese deseo, porque eso se convierte en una cosa incómoda, una cosa que molesta, porque eso es lo que la gente no entiende, porque hay perversos que viven pensando, maquinando en estímulo sexual y pensando cosas pecaminosas, y están las personas que son provocadas por el mismo cuerpo, que le llega ese deseo, y por eso es que las parejas tienen sexo. Las parejas muchas veces no tienen relaciones sexuales porque simplemente se duermen en la misma cama. Eso no se da el caso porque están siempre cerca uno del otro y el coqueteo y las caricias y los besos provocan el deseo. Señores, pero muchas de las veces que personas han tenido relaciones sexuales y mujeres han quedado embarazadas, ha sido provocado por un deseo. Y no nos hagamos los tontos, porque nosotros no podemos venir ahora como que esto no es real. Eso es así. O sea, los embarazos y las relaciones sexuales vienen producto de un deseo, pero muchas veces provocado. Entonces, ahí están los dos casos. Muchos de estos jóvenes se hacen adictos a la pornografía y entonces se vuelven adictos a la masturbación. Y otro es el caso simplemente que se da inicio por un deseo cuando se levantan, que ustedes saben que el hombre, sobre todo el hombre, cuando está en la adolescencia, siempre está con su miembro parado, porque eso es normal en la juventud y siempre está como con un deseo, porque las hormonas están alborotadas, en ese tiempo están a millón. Entonces, ahí viene el muchacho, empieza a tocarse y luego si empieza a escuchar amigos y empieza a ver cosas, o ya sentir estímulo mirando jovencitas de su misma edad, es provocado viendo piernas y más ahora que esta muchachita en esos videos bailando, muy sensual, enseñando la barriga, enseñando los senos, enseñando el cuerpo. Entonces ahí estimula más el deseo y estos jóvenes terminan en estos vicios, porque donde quiera que van están bombardeados por los videos, en la televisión, en las películas, en las páginas de internet, donde quiera, y en la misma calle. Donde quiera que uno se mueve, esas muchachas estimulan el deseo sexual. Entonces de ahí es que viene ese incremento, sobre todo en los hombres. Pero las muchachas también lo practican. Lo que pasa es que el hombre es más bombardeado y es más estimulado para que haga este tipo de prácticas. Pero no vamos a dejar que la mujer también, o la mujer no esté incluida en este paquete. También, porque ya hablamos de eso y presentamos el caso de cómo el aumento en pornografía en las mujeres, que va en aumento cada día. Quizás usted nunca habían escuchado esto o este tipo de pregunta. Dice, ¿cuántos hombres mueren al año por masturbarse? Nadie normalmente escucha eso en una televisión o en las noticias, pero existe. Sobre todo en Alemania, no sé si es algo cultural, pero en Alemania mueren muchos hombres producto de la masturbación, porque no es solamente el acto de la masturbación. Ellos practican cosas extremas para excitarse aún más mientras se masturban. Y vamos a leer lo que dice el artículo, que hay muchos artículos que hablan de este tema. Dice, la masturbación es una de las prácticas más comunes en los hombres, sin embargo, algunos pierden la vida con técnicas arriesgadas. Era lo que yo quería decirles. Y vamos a decir más o menos qué es esas técnicas que ha llevado que muchos alemanes y otras personas en diferentes partes del mundo hayan perdido la vida en estas prácticas pecaminosas.
Dice, muerte por masturbación, la causa de defunción de 100 alemanes al año. Dice, la masturbación hasta 100 alemanes al año, según ha asegurado el diario Bild, el examinador forense Harold Bob, que también ha descrito la forma extraña en que la gente ha muerto complaciéndose. Un hombre que vestía medias, un impermeable y un traje de buceo, y que llevaba una bolsa de plástico sobre su cabeza, que es una de las prácticas más comunes, que mientras se autocomplacen se ponen una bolsa, se la amarran al cuello para sentir la necesidad de oxígeno, y entonces eso aumenta el estímulo sexual. Dice, y que llevaba una bolsa de plástico sobre su cabeza, murió en Hamburgo, después de sentarse junto al calentador y tratar de derretir rebanadas de queso en su cuerpo. Otro hombre en Halle fue encontrado muerto en las luces del árbol de Navidad clavadas en sus pezones, aparentemente tratando de estimularse por electrocución. Bob dijo que la razón más común para las muertes autoeróticas era el deseo de alcanzar el nivel máximo de orgasmo al privarse de oxígeno. Entre 80 y 100 personas en todo el país mueren accidentalmente cada año debido a prácticas de masturbación arriesgadas, según un estudio del experto. El experto se basó en el dato de que por cada millón de ciudadanos alemanes hay 1 o 2 casos de muertes al año en las que se utiliza un accesorio o dispositivo para mejorar la estimulación durante la actividad sexual. Y eso me recuerda a un actor americano que yo recuerdo que yo miré una de sus series que se llamaba Kung Fu y que hace varios años él murió vergonzosamente de esta manera porque él estaba masturbándose. Mientras se masturbaba, se amarró, creo que una correa al cuello para minimizar la cantidad de oxígeno que entrara al cuerpo, que es lo que yo digo, que eso es lo que hace que estimula más el deseo. Entonces, aparentemente, él, no sé si fue que hizo algo que perdió el control de la situación y la cosa fue que se asfixió y murió, lamentablemente. Tenía creo como 75 o 70 años de edad, pero que este actor haya morido de esa manera vergonzosa, o sea, que lo encontraron en esa situación, desnudo, masturbándose, con una correa en el cuello, y se sabía que eso, porque eso es un fetiche de mucha gente enferma, de que por autocomplacerse y llevar el placer a su máxima capacidad, hacen prácticas satánicas no sanas y pierden la vida. Sin embargo, el caso más común de muerte por masturbación es cuando los hombres intentan privarse de oxígeno, que es lo que yo explicaba, mientras llegan al orgasmo. De hecho, en la misma investigación se ha mencionado que el Departamento de Medicina Legal de Hamburgo, eso en Alemania, registró 40 muertes autoeróticas accidentales entre 1983 y en el año 2003, hasta el año 2003. Mientras que todas las víctimas tenían una edad entre los 13 y 79 años. Imagínense, 13 años ya practicando este tipo de prácticas peligrosas de erotismo y autosatisfacción extrema. Dicen las investigaciones, se ha descubierto que la mayoría de las víctimas que mueren al colocarse sogas en el cuello se debe a que rápidamente pierden el conocimiento, por lo que al estar solos mueren debido a que no reciben atención médica, porque imagínense, si están solos practicando eso, de repente el deseo, ese estímulo a la falta de oxígeno puede crear entonces como una excitación tan grande que puede llegar hasta desmayarse la persona o puede perder también la vida producto de un infarto, que eso es lo que ellos no piensan. Yo creo que cuando uno está en ese mundo es porque uno está nublado. Creo que uno está nublado y realmente no está consciente del peligro. Aunque Satanás tiene el poder para eso, para hacer que eso es bueno, que eso es satisfactorio, que eso da placer, que es bueno y que realmente no va a pasar nada, porque simplemente es un acto de placer. Y como no es droga, pues uno llega a entender que eso no tiene nada, no tiene consecuencias y no tiene nada de malo. También dice el artículo que según la investigación realizada en el 2018 por el diario alemán Bild, reveló que se han encontrado casos realmente raros que han ocasionado las muertes de estos hombres por descuido.
Incluso se estima que muchos casos similares no son reportados a la policía debido a que las familias sienten vergüenza, pues eso es lógico, imagínense esas situaciones de actos tan eróticos y vergonzosos. Y se le da vergüenza y para que la policía haga una investigación al respecto. El diario menciona que según el examinador forense Harold Pope, han encontrado casos tan extraños como el de un hombre que murió con las luces utilizadas para adornar el árbol de la Navidad pegadas en sus pezones. Pues aparentemente intentaba darse placer con pequeñas descargas eléctricas que ya había leído. Y eso es una cosa que realmente no le cabe a uno en la mente. Como una persona va a agarrar dos pequeñas luces y como que se va a pegar eso, o sea, clavárselo. Quizás no sé, con los cables eléctricos y para estimulación sexual. Mientras se masturba, cosas que uno no, eso es cosas a veces satánicas que hace que la gente viva cada día incrementando ideas nuevas para autocomplacerse, buscando cosas que no son sanas, que no son saludables. Y no sé, bueno, eso nada más puede venir del diablo, porque ¿de dónde te van a venir ideas de ese tipo? Todas ideas fuera de lugar que no son concebidas por una persona quizás normal, tiene que venir del diablo. O sea, yo digo que eso es como cuando usted cruza la raya del peligro. Se pone a ver videos eróticos, cosas pornográficas y vive en un mundo oscuro. Lógico, creo que no le van a venir ideas brillantes, cosas sanas a la mente. Dice también aquí arriba que un hombre fue encontrado asfixiado en el sótano de su casa. Dice en el estado de Hesse, aparentemente con cadenas atadas alrededor de su cuerpo y el cuello, con cadenas, imagínense ustedes. Como estaba rodeado de revistas pornográficas, los investigadores asumieron que había sufrido una muerte autoerótica. Entonces ese caso en Alemania es muy común y ha ido en aumento desde el año 83 cuando ellos empezaron a registrar este tipo de actividades anormales, que son prácticas satánicas que lamentablemente hoy en día han ido en incremento y que muchas personas desconocen. Porque como es un mundo un poco hermético y un poco cerrado, mucha gente no se entera de estas cosas. Y los mismos familiares cuando lo han encontrado en esa condición no lo reportan. No hablan de eso porque da vergüenza. Sienten vergüenza de hablar de que un familiar, un esposo, un hijo murió en esas condiciones. Hace poco hablé de esta página famosa de Pornhub, que fue la que yo hablé, donde las mujeres hoy en día se están suscribiendo más que nunca a esa página. Dice que un joven que casi pierde la vida porque él estaba suscrito a la página y como estaba pagando y se iba a terminar la suscripción, dice que hacía maratónicas horas en masturbación. Y dice que 24 horas de secciones continuas, imagínense ustedes. Porque él quería aprovechar en los últimos días, las últimas horas, antes que se le acabara la suscripción. Imagínense lo terrible. Oye, porque simplemente se le iba a acabar el tiempo de suscripción a esa página. Y tenía que volver a pagar. Entonces él quería sacarle el jugo, según lo que dice aquí. El mayor provecho. Miren la mente, cómo y casi pierde la vida porque excedió las horas de masturbación. Entonces, el hablar a tiempo puede ayudar a muchos jóvenes, muchos niños a no caer en una desgracia como esta, a no autodestruirse y perder la vida, porque esto te puede llevar a los extremos como la droga. La droga a veces empieza leve con marihuana y va subiendo, hasta que un éxtasis se lleva a otro, pero el otro es más peligroso hasta llevarte a perder la vida. Entonces, el hablar de estos temas es necesario y exponer las cosas como deben de ser es necesario, porque lo que está pasando y lo que han muerto es mucho más serio que no hablar y decir la verdad a tiempo, como debe de ser. Por el bien de nuestros hijos, el bien de nuestros familiares, de nuestros amigos, hay que decir las cosas como son, porque si no se dicen como son, muchos seguirán en pecado y morirán en pecado y Dios nos va a juzgar a nosotros por no exponer la verdad y no decir la verdad como se tiene que decir, porque cuando queramos despertar va a ser muy tarde, muy tarde. Quiero compartir este artículo que viene de la Iglesia Católica. Sorprendentemente dice que históricamente la Iglesia Católica ha establecido que la masturbación es un vicio.
un pecado mortal, un acto contra la naturaleza y la manifestación expresa de uno de los 7 pecados capitales, la lujuria. Señores, increíble, ¿eh? La Iglesia Católica ve este acto como una cosa muy aberrante. Dice el interés que la Iglesia ha manifestado en la sexualidad y las restricciones que ha establecido con respecto a esta afecta la vida sexual de una gran cantidad de mujeres alrededor del mundo, sobre todo de aquellas que se masturban y viven un conflicto interno por ello. Pero, ¿por qué la religión católica se empeña en considerar a la masturbación como un pecado? Dice placer manual, pecado mortal. Según Marco Aurelio de Negri, en su libro La niña masturbación y su madrastra tabú, la Iglesia Católica ha sido la creadora de uno de los discursos más populares y contundentes contra la masturbación. Desde hace varios siglos, los teólogos católicos han catalogado la masturbación de diversas maneras, como un vicio porque es un mal hábito que va contra la moral religiosa, como pecado mortal porque es un mal que ofende a Dios, como un acto contra la naturaleza porque el objetivo del sexo es la reproducción. Y yo lo entiendo así, porque así fue que Dios creó la pareja para que procrearan, se multiplicaran, y todo acto sexual que no implique dicha finalidad va en contra de la naturaleza humana y como una manifestación expresa de la lujuria, porque solo tiene como la meta el placer y el orgasmo. Bueno, señores, bastante serio, me llama mucho la atención porque realmente es algo para considerar. Muy, muy interesante este artículo que me ha dejado impresionado. Así que, si eso viene de parte de ellos, ¿cómo será de parte de Dios? Es una buena pregunta. Vamos ahora a remontarnos a la historia. En el tiempo de los egipcios, unas cosas que he encontrado sobre la masturbación en aquel tiempo. Dice la masturbación para honrar a los dioses. Eso era una práctica de los faraones y reyes. Dice, los propios faraones egipcios tenían un ritual bastante peculiar que llevaban a cabo cada año. Dice, una ceremonia en honor al dios Atún y que consistía en acercarse a la orilla del río Nilo para masturbarse, con cuidado de que su semen cayese en el agua. El objetivo era representar la propia grandeza de Atún, que se formó de la nada y que posteriormente creó a todos los dioses a partir de su propio semen, tras una sección de masturbación. Mira qué ignorancia más grande, pero miren por qué muchos de esos faraones se masturbaban. Para honrar al dios Atún, o uno de sus dioses. Una también de sus prácticas era la necrofilia, y no se veía tan mal, según lo que dice aquí. Dice, está más que prohibida desde siempre, pero en tiempo de los egipcios parece ser que lo de la necrofilia no estaba tan horriblemente visto como ahora. Gracias al papiro de Ebers, sabemos que era una práctica aceptada entre los embalsamadores de momias, sin que ninguno de ellos fuese sancionado. O sea, la necrofilia es tener relaciones sexuales con los muertos, que eso también en esta época se ha hecho. Lamentablemente no se van a saber todos los casos, porque imagínense, muchas de estas personas que preparan a estos difuntos lo hacen en privado. Dice, la concepción del dios Horus está relacionada con este tema. El de dios Halcón, hijo de Osiris e Isis, fue concebido por un padre muerto, ya que Osiris fue asesinado y desmembrado por su hermano Set, que además tuvo la genial idea de repartir las partes de su cuerpo por todo Egipto. Ante esa circunstancia, Isis buscó todos los trozos, los unió e intentó quedarse embarazada. Pero tenía un problema, estaban todos menos sus genitales. Pero todo problema tiene su solución, porque gracias a su magia fabricó un pene de arcilla sustitutivo y lo utilizó para su propósito. Tras eso, Osiris se retiró al inframundo. A todo esto, Set luego trató de violar a Horus para hacerle indigno y que no reinara en Egipto, pero esa ya es otra historia. Entonces, imagínense todas las prácticas aberrantes que se practicaban en honor a esos dioses, idolatrías de ese tiempo y cosas, porque estos egipcios se han encontrado
en pirámides, en lugares donde ellos tuvieron sus palacios, muchas gráficas pintadas donde hay escenas eróticas y pornográficas. O sea, esta gente ya eran morbosos y tenían prácticas aberrantes y de lesbianismo y homosexualidad. Ya eso existía por montones, que ahora es sorprendente porque realmente hoy en día es como que eso se ha esparcido como si fuera un virus, una epidemia, y ahora nos está impactando, pero realmente esto ya venía de la antigüedad. Todas estas prácticas que estamos mirando y escuchando, perversas, vienen de allá. Y ha ido en aumento simplemente, ha ido creciendo por el pecado, el aumento del pecado. Otra práctica de los tiempos egipcios era la pederastía para ayudar a los jóvenes a ser adultos. Es sabio que los griegos eran metódicos con sus enseñanzas y además de conocimientos y textos, parece que se tomaba muy en serio eso de enseñar a sus jóvenes ciudadanos a comportarse como adultos y a prosperar en la vida. Como costumbre de aristócratas, se practicaba la pederastía con mentores que asumían la educación a todos los niveles de un niño hasta que éste se casaba, incluyendo su desarrollo sexual. Es más, en sociedades como la de Esparta, conocida por su afán y conquistas militares, la pederastía estaba más que aceptada como una forma de adiestramiento y era una forma de introducción de los jóvenes a la sociedad adulta. Imagínate, esta persona, en vez de solamente dedicarse a la educación académica, también lo usaban a ellos como objetos sexuales. Y que para enseñarles educación sexual, pero era más para conveniencia personal y perversidad, porque esto no se le puede llamar ningún tipo de educación. Dice también que habían orgías disfrazadas de ceremonias por la fertilidad. En los tiempos de la antigua Grecia y el Imperio Romano, lo del sexo en grupo se llevaba bastante. Y aunque el objetivo final era el placer, solía hacerse por una buena causa, honrar a los dioses en nombre de la fertilidad. Las orgías no eran sino ceremonias religiosas muy populares en las que se practicaban varios ritos para la fertilidad y en las que se disfrutaba del sexo. Sí, pero también de música y de suculentos banquetes. Uno de los festivales más concurridos eran los Lupercales, en los que los jóvenes romanos se iniciaban en el mundo del sexo. Entonces, todas esas prácticas aberrantes sexuales vienen de los egipcios y los romanos. Antes de ellos, pues, era en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Por eso es que el pecado ha ido en aumento, porque ya llevamos 6.000 años en pecado. Fueron destruidos los antediluvianos porque sobrepasaron la misericordia del Señor. Y en este tiempo estamos ya en esa misma situación. Los excesos del pecado, yo estoy seguro que ya nosotros superamos a los antediluvianos. Dios ha permitido que todavía estemos aquí porque el número de los fieles sellados que serán sellados no se ha completado, pero de otra manera ya el tiempo del fin hace tiempo que ya hubiésemos desaparecido. El tiempo del fin realmente ya estamos tarde para ese fin. O sea, el Señor tenía que haber destruido ya este mundo hace años y años atrás, pero porque no se ha completado ese número de salvos, estamos aquí. Porque el Señor ha sido bastante paciente y misericordioso con nosotros, pero con las cosas que uno escucha y que no ha visto, porque solamente nosotros estamos leyendo historia y muchas cosas no las hemos visto físicamente, pero las cosas que han suceden a diario, son horribles y peores que lo que estamos mencionando. Y por último, quise también hablar de esto, porque siempre nosotros, por vía de la historia y películas, hemos visto que los samuráis simplemente han sido guerreros japoneses que fueron usados para la guerra. Pero miren lo que dice este artículo. Dice que la cultura japonesa también nos guarda alguna sorpresa, y no relacionada precisamente con la gran cantidad de parafilias con las que los nipones disfrutan del sexo, sino del lado casi desconocido de una de las instituciones más famosas
y consagradas en el país del sol naciente, los samuráis. Y es que dentro de la disciplina y aprendizaje del aspirante a ser un valiente guerrero imperial estaba la obligación de servir como amante de su instructor. Imagínense, dicho periodo de instrucción se conocía como el Shudo, cuya traducción literal significa el camino del joven. Durante los años en los que un joven pupilo era enviado a formarse como samurái, no solo aprendía las técnicas de combate o el empleo de la katana, que es la espada samurái que ellos usan para pelear, sino también era formado en las artes amotorias a través de la relación sexual que debía mantener con el ninja, el samurái adulto, al cargo de su enseñanza. Imagínate, cualquier niño que lo llevaban para ser un samurái, entonces lo usaban como un objeto sexual. La sorprendente no era que dicha relación homosexual estuviese consentida tanto por el padre del pupilo como por la sociedad japonesa en general, sino en la edad en la que los jóvenes aspirantes, conocidos como wakashu, se iniciaban, la cual iba de los 10 a los 13 años. Mira un niño tan chiquito siendo objeto de un abuso aberrante, de usarlo como un amante a esa temprana edad. Entonces muchos padres no imagino que lo permitían, porque esos jóvenes tenían que hablar, porque ya tenían edad para hablar. Así que esto de lo que nosotros hablamos no es producto más de todo esto que ha venido a través de la historia, que ha ido en incremento, y cada día el ser humano se aleja más de Dios, pues entra más en las tinieblas y en las aberraciones que estamos hablando. Que por eso que entonces nosotros tenemos que luchar por llevar la luz donde hay tinieblas, porque estas cosas vienen desde siglos y siglos, y prácticas que nosotros quizás hasta desconocemos, que se están practicando en nuestro medio, en nuestro entorno, hasta dentro de nuestra propia familia, sin nosotros saberlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pedirle a Dios sabiduría para que nos ilumine, investigar, estudiar, aprender, para educar y enseñar, para rescatar a las personas perdidas del pecado, de las aberraciones. Usted no puede estar hablando sin tener conocimiento, sin ningún tipo de aprendizaje, porque para estos temas hay que profundizar bastante. No solamente decirle, mira, que este pecado, que Dios no aprueba esto. No, aquí hay que autoeducarse. No podemos seguir en la ignorancia. Dios nos va también a juzgar por eso, por ser ignorante, por no querer avanzar en el conocimiento y profundizar en las cosas que muchos jóvenes ya han profundizado y están más adelante que nosotros. Pero entonces la mayoría están en el error, no en la forma correcta. Y nosotros tenemos entonces que sacarlo. Nosotros tenemos que ser esos rescatistas que van, se lanzan a sacarlo del precipicio de muerte. Miren, señores, si no actuamos, si no hacemos nada. Esto es un comentario que está al final de uno de esos artículos de lo que yo he estado leyendo, y el que escribió el artículo dice lo siguiente. Miren lo que dice. Vamos a darnos indiscriminadamente a todo lo que sugieren nuestras pasiones y siempre seremos felices. La conciencia no es la voz de la naturaleza, sino la voz de los perjuicios. Imagínense qué pensamiento es este de que para un joven, una persona que esté leyendo esos artículos donde habla de esas prácticas sexuales que no son sanas. Entonces como que demos rienda suelta, y que eso de la voz, que es la voz de Dios en nuestros corazones, que nos habla del pecado, que mira, eso está mal, y que nosotros a veces escuchamos pero no obedecemos y actuamos en base a nuestro placer, lo que nos pide la carne. Entonces como que esa voz no es correcto escucharla, la voz que nos dice eso es pecado, eso está mal, que no escuchemos eso, démosle rienda suelta a nuestros deseos y nuestras pasiones. Por eso es que este mundo está desenfrenado, y por eso está en pecado, y por eso es que está cada día de mal a peor, y esas prácticas aberrantes y sexuales que muchos practican o practicamos no se paran, no se detienen, porque pensamos que eso es bueno. Pero la forma que vemos
que esto ha perjudicado a tantas personas al mundo, tantos niños y jóvenes, tanto hembra como varón. Entonces eso es bueno, mejor démosles placer al cuerpo para terminar como terminan estos jóvenes, que muchos han perdido la vida, y en la masturbación obsesiva, y en la pornografía, y cada día en cosas más perversas. Y luego los vicios que se acumulan también, porque estas personas también de estos vicios pasan a otros vicios peores. Vamos a hablar de la hiposifilia, que es la práctica que hablé anterior, de donde murió David Carradine, el actor norteamericano, que no solamente él, han muerto otras personas, pero dice que es una práctica que consiste en la búsqueda del placer a través de la disminución de la respiración durante una relación sexual o masturbación. Esta especie de juego erótico le cuesta la vida a 2.050 y 200 personas cada año, tan solo en Estados Unidos, según información de la revista Pediatrics, cifra que ha alcanzado algunas personalidades. Así lo dio a conocer el portal laopinion.com, que da un reportaje de 3 casos de políticos y artistas cuyas muertes fueron relacionadas con esta práctica. Dice la sierva del Señor, que fue inspirada hace más de un siglo para escribir estas palabras para nosotros: las propensiones concupiscentes se heredan. Los padres generalmente no sospechan que sus hijos entienden algo de este vicio que es la masturbación. En muchísimos casos los padres son los verdaderos pecadores. Han abusado de sus franquicias matrimoniales y debido a su complacencia han fortalecido sus pasiones animales. Y al fortalecerse estas, las facultades morales e intelectuales se han debilitado. Lo espiritual ha sido dominado por lo brutal. Los hijos nacen con las propensaciones animales grandemente magnificadas, y han recibido el propio sello del carácter de sus padres. Los hijos nacidos de estos padres casi invariablemente están inclinados a los hábitos repugnantes del vicio secreto. Los pecados de los padres serán visitados sobre sus hijos, porque los padres les han dado el sello de sus propias propensaciones concupiscentes. Testimonio para la Iglesia, página 414. Entonces, todas estas cosas que vemos en los hijos, en las personas, son cosas que vienen ya heredadas de los padres. O sea, nosotros transmitimos el pecado a nuestros hijos. Si yo no lo practiqué, lo practicaron nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos. Y de ahí que vienen todas estas cosas pecaminosas que recaen en nuestros hijos. Por eso nosotros debemos orientar, educar, enseñar, hablar con los hijos sobre este vicio satánico, que esto es para perdición, que se hace sentir bien porque te quita ese deseo, que es natural muchas veces, y muchas veces antinatural porque provoca. Entonces nosotros tenemos que saber hablar de este tema, para que este vicio no se convierta en una desgracia para nuestros hijos y ellos luego no permitan que sus hijos de ellos caigan en el vicio. Porque el vicio se va pasando de familia en familia, por no enseñar, por no educar, por no hablar, por quedarse callado, porque honestamente ustedes que me miran y van a escuchar o están escuchando todas esas cosas que yo estoy diciendo, que para muchos no es nuevo, ustedes saben que sus padres no le hablaron de esto. Y así fue del abuelo y bisabuelo y tatarabuelo. Todo vino así. Ellos nos fueron educando sobre estas cosas y nosotros caímos en esto y nuestros hijos cayeron en eso y así. Y vamos a seguir así. Tenemos que parar esto. Hay que buscarle una solución al problema. Porque si no, esto va a recaer sobre nosotros. Tenemos que actuar ahora. Porque ya muchos están en el vicio y seguirán en el vicio. Y al final puede hasta perjudicar, como dije yo, en el matrimonio porque afecta en diferentes formas y maneras. Nuestro paso ahora es ser dirigido por el Espíritu Santo para que podamos educarnos, aprender, leer estos libros que hablan mucho de este tema y otros libros también, para enseñarle a ellos y cómo controlar este vicio y este deseo sexual, que muchas veces es provocado por el deseo natural del cuerpo y otras veces es pervertido por lo que uno escucha, por lo que uno mira, por lo que uno, la música, la vestimenta, la provocación sexual, el bombardeo sexual y sensual de los videos, de la televisión, de las novelas, de las películas, de nuestro entorno. Nosotros caminamos donde estudiamos, en la escuela, en las calles, en el mall,
las revistas, en tanto en los celulares, en el WhatsApp, que se comparten muchas cosas eróticas y pornografía. Hay mucha pornografía en nuestros medios, mucha asquerosidad, mucha basura. Así que Dios nos ayude a actuar, a hablar, a hacer conciencia de esto, a reflexionar, que esto está en nuestra familia, está en nuestros hijos. Y si no, van a caer tarde o temprano. Que Dios nos ayude. Buenas noches.